Chicos, iros preparando, que empezamos en 5 minutitos con nuestra clase, ¿vale? A seguir pintando nuestro cuadrito. Ir preparando, que estamos ahora en 5 minutos, ¿vale? Poco a poco vamos a ir poniendo las cosas. Venga, a ver. Iros presentando para que yo os vaya saludando, ¿vale? Venga, que empezamos ya, presentaros.
Vamos a empezar con la clase, ir presentando, quedan 2 minutitos para empezar, ir preparando las pinturas, los pinceles, todo, ¿vale? Vamos a ir preparando todo. También la paleta con los colores como tenemos aquí. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me decís. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me decís. A cualquier duda que tengáis, ¿vale? Y venga, y los animando, que vamos a ir a avanzar. ¿Vale? Pues, como os iba diciendo, espero que os salga todo bien. Y esto, que todo lo que diga, más fácil de todo, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Poco a poco. Mira, gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Mira, a ver, la semana pasada hicimos esto, un poquito de vestido, lo que es el pelo, que todavía falta detalle alguno, y esto un poco más, y un poquito esto, ¿vale? Hoy qué vamos a hacer, vamos a ir poquito y vamos a ir desatando, vamos a ya, desatando un poco ya la mano, voy a tocar un poco de la tela, con este poquito, y vamos a meterle ya, hacer ya bien lo que es un poco de presentación, acá, un poco más calor, también además, dependiendo de los que estaría. Bueno, vamos poco a poco, ya, tenemos que ir poco a poco, ¿vale? Pues venga, quiero presentando aquí los colores de todo, ¿vale? Pues venga, empezamos, atentos, que tenemos mucho trabajo que hacer. Espero que os guste la clase, ¿vale? Si queréis ir aprendiendo, que soy creativo, solo que estar uno que incorpore el otro. ¿Para qué? Porque tú me sigas apoyando y a ti te cuesta mucho, y todo. Y me apoyas en el libro que estás haciendo y así, luego podáis, pues yo enseñando a tu equipo, y tú me sigues haciendo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, pues, bueno, lo demás, y empezamos con la clase. Mira, cogemos el sombra tostada, con un poquito de blanco de rojo, y hacemos también, tenemos un color carne, y vamos haciendo los extremos claritos, así, esto, ¿vale? Vamos haciendo lo que es el barato, de rato, esta parte de aquí. Que tenemos mucha tarea ahí por delante, ¿vale? Vamos a continuar con toda esta parte. Y son datos con delante, lo tenemos aquí, este, ¿vale? Este, y son datos
siempre nos fijamos en todo lo que que va a tener que ver. Aquí, tiene esto mucho más clarito. Aquí voy a poner la mano. Aquí lleva un tono naranja con rojo mezclado. ¿No? Es como por aquí un poco con los dedos para mojarlo un poquito. ¿Vale?
Si tienes alguna pregunta, me decís, ¿eh? Vale. Venga, vamos a meternos ahora un salto con esta parte. Ahora, esta parte de aquí, ¿vale? La carita que tiene por ahí. ¿Qué tal vais ya? ¿Cómo veis ya la transformación? ¿Os gusta cómo va quedando poco a poco? Siempre digo, desde el principio, como se ve el segundo. A ver si me permite. Oye, bien, ¿no? Me decís alguien se oye bien, ¿no? Otro día tuve problemas. Se como anaranjado que le está que es el cielo, que ¿vale? Todo este oscurito que tengo aquí ahora. ¿Eh? Es como vamos transformando poco a poco. Siempre hay que mirar muy bien los tonos que llevamos, ¿eh? Mezclar naranjas, mezclar rojo.
falta. Antes, tenemos que seguir aquí. Ya, poco a poco. Eso sí, puede ser. Ahora lo ves mejor porque no le da tanto el sol. Pues resulta fácil, difícil hacer estas cosas, os gustan.
Aquí lo vamos a tener que marcado. Aquí, primero, este tono clarito que tenemos por aquí. Bueno, vamos. Vale. Un poquito más. Sí. Este, un poquito. Sí. Para que lo haga mejor el papo, ¿vale? Digamos. Vale. Vamos, 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 vamos. Bien. Este. Que tenemos que levantar bastante.
hasta lo veis aquí mejor, ¿no? El sol no nos da la está dando, a ver si baja un poco, porque veáis mejor. Estamos dando un amarillo anaranjado. Este también. Este, ¿qué tal lo vais viendo? Poco a poco. Lleva también un poquito por aquí, difuminado. Con granate difuminado un poquito, ¿vale?
vamos difuminando así poco por encima, ¿vale? ¿Veis, no? Como vamos haciendo un poco así, el brazo es un poco como transparente, un poquito, ¿vale? De esto, como eso, como es que tenemos todo difuminando todo de poquito a poquito, y así lo vamos haciendo. ¿Veis, no? Como vamos haciendo la transparencia. Como de la un poquito. ¿Veis la cantidad de colores que lleva? ¿Veis cómo vamos poco a poco metiéndole lo que es el color a todo poco a poco, ¿eh? Ya, así se va pintando poco a poco, mirando
amarillas, azules, naranjas, ¿vale? Pues os siempre digo que es bueno que también sepáis del color, interpretarlo, mirarlo, poder saber de, esto es nada más coger el truco, ¿eh? ¿Vale? Vais practicando y ya con el tiempo esto sale. A ver, ¿me dais alguna idea? ¿Qué queréis que os enseñe para el próximo juego? A ver si me a ver, los gorros adecuados, bonitos. A ver si queréis alguna idea y me decís. O si para que os puede ayudar, que vos no sabéis cómo hacerlo, yo os puedo ayudar a aprender a hacerlo. ¿Qué os parece la idea? Vale.
Muy bien. Gracias, Lucía. Bienvenida. Gracias por sus instalaciones. Ya ves, vamos dándole ya un poquito esta forma aquí que tiene ¿vale? Esta parte. Gracias por esos toques, gracias. Me alegro mucho que os guste. Por eso intento que os guste, que vayáis aprendiendo, si tenéis alguna duda me vayáis diciendo. Este sol nos está enfocando demasiado, así que lo voy a poner un poco torcido para que podáis verlo mejor. Yo no lo veo muy bien, pero torcido así. Pero es que eso tengo baja la y esto veis como voy ya, cortamos ya finalizando los puntos, ¿eh? Eso es lo que tenéis que hacer. Estamos difuminándolo. Esto, no, ¿por qué tiempo tenemos difuminado eso? Poquito a poquito. No, no sé si nos aprecia muy bien el sol, porque tenemos que es un tono más. Es un tono más. Sí, tengo un poquito.
Venga. Hay que hacer una cosa así como muy... Y lleva un poco una gota de azul. Y ¿no? Como nos vamos fijando en todos los detalles. Qué bonito vosotros, qué bonito cómo qué bonito cómo nos va a quedar este cuadro. Va a quedar impresionante.
Gracias, Iciar, muchas gracias. ¿Qué hora es? Ah, ya llegamos. Muchas gracias. Venga. ¿Veis cómo vamos difuminando ya encima del coloré? Poco a poco. Ya vamos dándole ya esta forma. ¿Veis cómo ya se ve cómo va destacando ya todo esto? Y esperar cuando vamos a destacar ya más todo. Es que ya lo estoy viendo. Yo cuando veo, ya sé por dónde va a quedar. Súper, súper. Tengo que me encanta. Es que me encanta esto. ¿Veis, no? Como va difuminando encima del coloré. Y ahora tenemos que sacar toda esta parte del cuadro. ¿Has visto? Eso que se mirad cómo va nuestro cuadro. Mirad cómo va el cuadro. Voy sacando toda esta parte. Se me nota que me parece. ¿Vale? Esto es lo que se quería para darle un toque definitivo, un poquito más de arrugas al color más fuerte. ¿Vale? Esa es esta parte que la tenemos. Me encanta, o sea, me encanta. Este sol está. Venga, chicos.
¿Ves? Como poquito a poquito, pues se va cambiando todo. Poquito a poquito. ¿Eh? Si queréis, me podéis dejar preguntas en el chat para que yo os vaya contestando a cualquier duda que tengáis. Si queréis que os ayude a hacer que haga algún cuadro, me decís. Gracias. Si no haya mucha edición, que miráis también, que lo estoy haciendo usted. Vale. Ya estoy listo. Bueno, vamos a ver. Podéis vernos en inglés, pero le meto.
Mira, chicos, mira, qué bonito. Bueno, ¿qué tal os parece? ¿Qué tal os parece cómo vamos con el cuadro? Mirad, mirad cómo va. Mirad, chicos, qué bonito. ¿Cómo va? Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar así, porque ya llevamos mucho ratito y así no nos canso demasiado. ¿Vale? Como podéis ver, hemos hecho ya bastante lo que es la parte esta de cara, el pelo y todo, toda esta parte de aquí, también de toda esta parte que la tenemos, un poco de brazos y un poquito hemos dejado de esto. Para ya ir adelantando. Luego adelanto yo en un vídeo algo más para que nos aburra y os lo dejo grabado, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar un ratito conmigo, muchísimas gracias por apoyarme, por darme esos likes. Recuerdo, el próximo lunes tenemos listo a pintar cuadros con números, pues eso, mirad, que quiera verlo, todos los lunes a las 7 de Os espero también el próximo jueves a seguir con este cuadro, a ver cómo nos está quedando. Y como siempre, por ahí, os dejo más tutoriales para que podáis seguir viendo de todo esto, ¿vale? Ya sabéis que hacemos pinturas al acrílico, camisetas, ahora estamos haciendo una serie de pintar cosas en distintos objetos, por ejemplo en cristal, por ejemplo en madera, por ejemplo en tela, una serie de eso, ¿vale? Eso os lo voy a dejar siempre publicado para que podáis ver los vídeos. Y nada, si tenéis algún comentario, repito que os pueda responder a todos, que me hace ilusión. Si queréis dejarme en el chat lo que es, qué os gustaría aprender, para que yo os lo pueda enseñar. Decirme, oye, voy a dar un chat, porque me pinta un bodegón, lo que queráis, ¿vale? Para que yo os pueda ir enseñando poquito a poquito. Y nada, espero que os guste. Nos está quedando un cuadro espectacular, pero espectacular, ¿eh? Mirad, ¿eh? Espectacular. De hacer cuando ya un poquito, ya toméis un poquito más y saque un poco más de cuenta, ya, ya un poquito más lo que falta, ya un poquito más, sacamos las ventanas y ya enseguida lo tenemos, ¿vale? Pues muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Pintar, hacer cosas estas, que es divertidísimo. Y encima es próximo. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste y os espero en el próximo tutorial. Como siempre digo, un besazo para todos. Vale, tía, vale. Gracias. No sé si ahora se me oye mejor. Vale, gracias. Mira, aquí os lo tenéis. Sí, muchísimas gracias. Pues, tía, hasta el próximo tutorial, ¿vale? Espero que os haya gustado y aquí os veo.